Entrevistas en 24 horas. GT29, saludamos a Germánico Maya, expresidente del Consejo de la Judicatura. Doctor, gracias por acompañarnos, buenos días. A falta de función legislativa tenemos función judicial. Todos los días hay un capítulo en una pugna terrible que lo que provoca es que los ecuatorianos cada día desconfiemos más de la justicia. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Verdaderamente para quienes estamos inmersos en el sistema judicial, como usuarios, como abogados, como operadores de la justicia, no podemos decir sino que nos da vergüenza lo que está pasando. Nunca en la historia democrática del país hemos pasado por una crisis de esta magnitud. Aquí la pregunta es, ¿qué se busca y quién lo busca? Mire, son varios los factores, pero definitivamente la falta de autonomía de la función judicial, la injerencia política incuestionable en la función judicial, la incapacidad de quienes se les ha confiado estar en la cabeza del Consejo de la Judicatura, son los principales generadores de esta crisis vergonzosa, repito, de la función judicial. Hoy el capítulo va a ser esta audiencia donde el juez Walter Macías va a conocer si logra o no esta acción de protección que le podría devolver el cargo. Ese es el primer tema. El segundo es que si es que lo logra, podría al día siguiente ser nuevamente sancionado porque se presentó una nueva denuncia contra él a cargo de Pablo Flores, exgerente de Petroecuador, que está dentro del caso Las Torres. Parecería entonces que es un complot. Parecería que hay otros factores que pretenden desconocer o desmerecer las actitudes de este juez. Pero más allá de eso, ¿cómo es posible que los vocales del Consejo de la Judicatura se presten para este juego? Se presten para sancionarle, para buscarle una serie de procedimientos capaz de descalificarle, hacerle a un lado al juez Macías. ¿Por qué le temen? Es la pregunta. ¿Usted tiene una respuesta para eso? Parecería que es un juez que está dispuesto, como lo ha demostrado en muchos casos, a administrar justicia sin miramientos. Y esto no conviene a los vocales del Consejo de la Judicatura. Ahora, los vocales del Consejo de la Judicatura, la entidad como tal, viene funcionando como el presidente quiere. Es decir, sacando resoluciones con 2 votos de 5, haciéndonos pensar que 2 son más que 3. Como a vista y paciencia de todos, además. Es reprochable la actitud del Consejo de la Judicatura y viene siéndolo ya desde hace tiempos. Yo me he pronunciado en varias ocasiones y varios abogados hemos actuado varias veces rechazando las decisiones, las actuaciones, las posiciones. ¿Por qué? Porque ellos no cumplen con las funciones que la Constitución les ha determinado. Dígame usted, ¿existe modernización del sistema judicial? ¿Existe escuela judicial? ¿Existe una adecuada ejecución del presupuesto? Es vergonzoso lo que tenemos. Y estos vocales que están absolutamente cuestionados por su conducta, por falta de ética, por falta de honorabilidad en sus actuaciones, son los que persisten en designar jueces para la Corte Nacional, estos mismos que sancionan a los jueces correctos, aquellos que no obedecen sus mandatos y que permiten que aquellos que liberan a los narcotraficantes, a los criminales, para que anden sueltos dentro de nuestra sociedad, y no les sancionan. ¿Será que deben permanecer en sus cargos, Milton? Es que una cosa es que están cuestionados y otra cosa es que están procesados por la justicia. Es un hecho totalmente más grave. Procesados, además, por quienes... el caso ahora mismo de una conjueza que además es candidata a ocupar una magistratura en la Corte Nacional. Es decir, todo choca. Por eso le digo, estamos viviendo una época increíble. Si no existe en la cabeza honorabilidad, ética, moral, si no puede ser un ejemplo de lo que viene abajo, que son los jueces, ¿cómo puede usted imaginarse que funciona la función judicial? Es un caos, no hay garantías, son poquísimos los jueces que se destacan por su rectitud, por no hacer caso a las presiones de carácter político, a los ascensos, a las sanciones, a las retribuciones
para administrar justicia sin miramientos. Ahora, si las dos cabezas de la función judicial, la administrativa, que es el Consejo de la Judicatura, y la que juzga, que es la Corte Nacional de Justicia, están así de divididas, ¿a dónde vamos a parar? Porque los últimos episodios, primero, el Pleno de la Corte quitándole el apoyo a Wilman Terán, que fue su candidato para ocupar la presidencia del Consejo de la Judicatura. Luego, el Pleno de la Corte no queriéndolo recibir en el Pleno. Y ayer, una muestra clara con el respaldo que le dieron implícito al juez Walter Macías. Vivimos, repito, una época inédita. La función judicial no tiene credibilidad. 9 de cada 10 ciudadanos ecuatorianos no creen en la justicia. Aquel que llega a tener un proceso judicial dice, ¿por dónde me escapo? ¿A dónde me voy? No creo en el fallo que se va a dictar dentro de esta causa. Dígame, si la piedra angular del sistema democrático ecuatoriano no funciona, ¿qué se puede esperar? No hay seguridad en las calles, no hay seguridad jurídica, nadie invierte en el país. Todo el mundo le quiere meter la mano a la función judicial, desde el presidente de la República, porque es el causante precisamente de este caos en el proceso que se sigue por las grabaciones a los miembros del Consejo de la Judicatura. Si todo el mundo quiere lucrar y beneficiarse de la justicia sin permitirle su autonomía, ¿qué podemos esperar como ciudadanos? Pero el doctor Terán parece que ve otra historia. Él incluso presenta videos de gente apoyándole. Ayer mismo hubo una concentración en la calle, ya llegamos a la calle para apoyar o para rechazar al Consejo de la Judicatura. Eso no debería pasar nunca. No creo que en algún otro país se vea una manifestación de apoyo a una función judicial o de rechazo a una función judicial. Eso se demuestra con los fallos. ¿Qué le diré? Como usuario de la justicia, como abogado, como un ex vocal del Consejo de la Judicatura, lo único que puedo decir es que siento vergüenza, que no quisiera pensar que esto es una realidad. Yo invito a los vocales del Consejo de la Judicatura a que un acto patriótico, cívico, renuncie. Pero si han fracasado, la justicia nunca ha estado en una crisis así. Pero si ni siquiera se excusan los vocales para el concurso que elegiría a sus juzgadores. Imagínense, esto es lo que hemos criticado. ¿Por qué razón prosiguen con este trámite? Si no tienen capacidad moral para desempeñar sus cargos, ¿podrán tener la capacidad suficiente para designar jueces imparciales, honestos, rectos? No, señor, estamos frente a una crisis de impredecibles consecuencias, pero lo más grave de todo es que cada día el país y la seguridad se deterioran. ¿A dónde vamos a parar? Ahora, mientras hay un concurso para elegir jueces impulsado por los mismos vocales del Consejo de la Judicatura, ellos mismos aumentan al 2030 a 7 jueces el periodo de 7 magistrados nacionales. No pueden. ¿Cómo se entiende? No pueden, no pueden. Ese es un acto inconstitucional. La Constitución determina los periodos y los plazos y la forma en la que se reemplazan a los jueces. No pueden haber esta suerte de dádivas para dame tu voto y yo te aumento el sueldo. Dame tu voto y yo te alargo el periodo. No, señor, es absolutamente inconstitucional. Y más allá de que eso se dé, pues en poco tiempo la Corte Constitucional se bajará aquella resolución, porque, repito, es vergonzosa, inconstitucional y por ende improcedente. ¿Cuál es la vía entonces de salida de esto? ¿La salida penal? Porque hay jueces que están incurriendo en 2 delitos, una obstrucción a la justicia y otro tráfico de influencias, o la vía política esperando que la nueva asamblea a ver con qué viene. Milton, creo yo que debe sentarse un precedente incuestionable en estos momentos. Tiene que haber una sanción drástica a los vocales del Consejo de la Judicatura. Tiene que darse un ejemplo a la sociedad de que estos señores, quienes tienen en sus manos el manejo del recurso humano y del recurso económico de la función judicial, quienes son responsables del mejoramiento de la función judicial, entre comillas, quienes han deteriorado y han acabado con la poca credibilidad del sistema judicial, vayan a parar con sus huesos en donde deben estar. Entonces la sanción drástica es la justicia mismo. Obviamente, no existe otra, porque la otra es salir a las calles y con nuestras manos a sacarles de donde están y administrar justicia por nuestras propias manos. Imagínese llegar a eso. A eso nos están invitando. Doctor, es cruel. Gracias por acompañarnos. Para mí, gracias. Germánico Maya, expresidente del Consejo de la Judicatura, sobre la crisis judicial que enfrentamos en estos momentos. Vamos
a la pausa, son las 7:39 y volvemos para hablar de cómo está el pulso electoral de cara a la segunda vuelta del 15 de octubre.